Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el tercer domingo después de la Epifanía, y en el Evangelio de hoy vemos el doble milagro que hace nuestro Señor. Uno a un leproso que se aproxima y le dice con toda sencillez y humildad que si quiere podía curarlo. Y nuestro Señor, sin más protocolo, por así decirlo, lo toca. Y aclárese aquí, como hace ver Santo Tomás, que estaba prohibido a los judíos tocar a los leprosos. La razón es evidente: tocar a un leproso era contaminarse de lepra. Por eso se les excluía, se los excomulgaba de la vida social y vivían alejados, reunidos en grupitos fuera del consorcio social. Y la ley, pues, en vista a esta, digamos, profilaxis, lo hace ley, no tocar al leproso. Y también simbolizando la lepra, ese mal interno que se refleja en la pudrición externa de la carne. Y por eso es un símbolo muy expresivo de la humanidad pecadora, del pecado, de esa corrupción de nuestra alma. Y así representada en la lepra. Y pues bien, nuestro Señor, al tocarlo, como dice Santo Tomás, rompe con el protocolo de la ley, queriendo decir cómo ya esa ceremonia de la ley ya no quedaba vigente, como de hecho no queda vigente todas las ceremonias y la ley antigua, que eran figura, que presagiaban, prefiguraban la realidad que se venía a constituir con Cristo. Por eso todo el Antiguo Testamento, en su ritual ceremonial, que era figurativo o prefigurativo, dejaba de existir, no tenía razón de ser, pues ya estaba el presente. Es como que alguien mande una foto para conocerse. Cuando ya llega la persona, la foto no tiene mayor sentido, aunque podremos decir la guardará un recuerdo, pero la importancia de la realidad ante que lo que lo representa, y de hecho las fotos más queridas son las de los seres queridos de la familia que ya no son, que no existen, y tenemos su presencia en una imagen, una fotografía. Entonces, por eso queda anulado todo lo anterior, porque figuraba, no era una realidad en sí misma, sino que figuraba la realidad que presagiaban, y esa realidad ya estaba presente con nuestro Señor. Por eso entonces, como hace ver bien Santo Tomás, lo toca cuando estaba prohibido y lo cura sencillamente, y va y le dice que se presente a los sacerdotes para que les sirva de testimonio, como queriendo decir que se den cuenta del milagro y que en cierto modo se manifieste lo que era nuestro Señor ante ese pueblo tan duro de aceptarlo.
que le sirva de testimonio de lo que él había realizado. Y viene un centurión que manda, parece ser, primero emisarios y después se presenta él mismo a pedirle a nuestro Señor que cure a un siervo, o sea que un general o un capitán, eso era un centurión, o sea, un cargo importante dentro de la milicia romana, un hombre de mando, preocuparse por un siervo. Muy pocos realmente lo hacen. Pues este hombre pide por su siervo. Y nuestro Señor le dice entonces que va a ir. Y él le dice, no soy digno de que entres en mi casa, no hace falta que te muevas. Como yo soy hombre de mando y de jerarquía y le digo al uno ven y viene, va y va, a este hace esto y lo hace y al otro lo otro y lo hace. Tú que eres de una jerarquía superior, pues con solo ordenarlo, como hace ver el padre Castellani, por lo menos lo tenía en un gran concepto, un hombre de Dios o casi Dios. Difícil saber si en realidad tenía la verdadera fe en la divinidad, pero por lo menos creía que era un hombre de Dios. Y por ser un hombre de Dios, tenía una jerarquía espiritual, sobrenatural, mucho mayor que la que él tenía militarmente. O directamente, también que creyera en la divinidad de nuestro Señor. Y nuestro Señor, oh sorpresa, no he visto tanta fe en Israel. Israel es el pueblo elegido, y el pueblo elegido en la fe de Abraham. Es en la fe de Abraham. Y la iglesia es Israel, en la misma fe de Abraham. Es gentiles, no es judei. Pero hay que saber que el Israel total viene o puede venir de la carne judía y puede venir de la carne gentil, pero todos en la fe de Abraham, que es el verdadero Israel, donde prima el espíritu y no la carne. Y digo esto porque hay que tener mucho cuidado. Incluso aquí, abriendo un medio paréntesis, el padre Van Rixtel separa mucho Israel y la iglesia. Y tiene para mí un error grave, aunque dice muchas cosas buenas, pero tiene un error grave en decir que la iglesia dura hasta la parucía. Y después lo que viene es Israel, de la carne de los judíos. ¿Y los paganos convertidos qué? ¿La iglesia plenificada en el milenio es solamente de judíos? No, es de judíos y de gentiles, todos convertidos, en la misma fe de Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso se sentarán en la mesa, porque en el cielo no hay mesa. Si hay mesa, hay comida, hay banquete. Y por eso tantas nupcias, que son las bodas del Cordero en el milenio con su iglesia, de los judíos y de los gentiles, todos convertidos. Y así entonces se cumple la promesa de un solo rebaño bajo un solo pastor. Y yo esto sí no lo veo claro, como el padre Van Rixtel lo tiene medio trabucado. Y claro, él tiene otro error más. Y hay que decirlo, porque tiene muchas cosas buenas.
pero como todo, más amigo de la verdad que de Platón. Y el padre Van Ristel no admite la claudicación de la jerarquía oficial de la Iglesia, a tal punto que para él la Iglesia va a ser arrebatada, raptada, y comienza ahí la tribulación. ¿Y la tribulación para quién? Para los malos, porque los buenos en la Iglesia están arriba, arrebatados. Y en stand-by por 7 años por lo menos, o un periodo indeterminado. O sea, una parucía con estaciones. Otro problemita más. Y la gran tribulación comienza ahí. Perdónenme, pero para mí mayor estupidez no puede existir. Ahora, no entiendo cómo el padre Van Ristel, con todo lo bueno que es, con todo lo bueno que dice, cometa esta atrocidad de error. Y lo digo porque las cosas hay que decirlas. Por eso hay que tener cuidado. Hay que saber uno, entonces, ponderar las cosas. Y todos vemos que si vamos a esperar que la iglesia sea arrebatada, qué tribulación si aquí va a ser un fandango con todo el anticristo y su combo, o falsa iglesia, viva la pepa. Tribulación es para los buenos, producida por los malos. Pero si los buenos están en los aires, entonces, ¿qué? Si la iglesia está en los aires, ¿y cómo va a haber una iglesia que desaparezca de la faz de la tierra mientras haya sobre la faz de la tierra seres humanos que salvar? Otra tontería más. Pues bueno, hasta ahí. Cierro el paréntesis. Por todo lo demás, excelente el padre Antonio Van Ristel. De todos modos, entonces vemos cómo nuestro Señor dijo que no vio en Israel una fe más grande. Oiga, prácticamente como decir, después de Abraham, este centurión, con esa fe. Y yo no soy digno de recibirte. Yo romano, tú un judío. Y no soy digno. Vean qué humildad, porque los romanos eran orgullositos. El pueblo judío para un romano eran unos viles miserables. Y los judíos pensaban de los romanos que eran unos viles, gentiles, idólatras. Y que tenían mucha razón los judíos de pensar eso. Pero vean este buen hombre, ¿qué concepto tenía? Entonces, nuestro Señor alaba esa fe y le dice que se vaya en paz, que su siervo se sanará. Y nuestro Señor aprovecha la ocasión para hacer la gran revelación de la reprobación del pueblo elegido. Réprobo. Y la vocación de los gentiles. Y como dice el padre Castellani, hecho más importante que la fundación de Roma, que las victorias de Alejandro Magno y lo que sea. Porque aquí nuestro Señor anuncia que los hijos del reino, que eran los judíos, pero que se creían con un derecho propio por pertenecer al linaje de Abraham por la carne, ya
estoy salvo. No, no es en la carne de Abraham, es en la fe de Abraham. Venga o no venga de la carne de Abraham. De ahí la soberbia judaica, sanguínea y racial, de poderío y de dominio, de toda una tergiversación carnalizada de los misterios sublimes del pueblo elegido en la fe de Abraham, y no exclusivamente para ellos, sino también para los gentiles que se incorporarían a la fe de Abraham y vendrían de oriente y occidente. Y así anuncia nuestro Señor la instauración de su iglesia, el Israel pleno, en la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso esa fe de Abraham, Isaac y Jacob es trinitaria. Si no, no es fe. La verdadera fe es trinitaria porque el verdadero Dios es trino. El ser divino es absolutamente uno y relativamente trino. Su subsistencia absoluta es una y su subsistencia relativa es trina. Y a ver cómo trinan los teologuillos, los curitas, faltos de teología dogmática. ¿Pero qué quiere? Así andamos. Y por esos grandes teólogos, e incluso el error del padre Castellani, como buen jesuita, porque ya ven, palo al Van Ristel, palo a Castellani, y palo al que sea, y a mí mismo si me toca. Pero la verdad es la verdad por encima del marrano que la diga y la exponga. Y como decía Felipe II, que un día le dicen, viendo un auto, que muy pocos, pero estaba viendo un auto de fe, y le dicen, ¿no te da lástima ver a ese hombre que van a matar? Y es un hereje. Y si fuera mi hijo, lo mataría. Epa. O sea que Felipe II la tenía bien clara. Nada de sentimentalismos. Es un hereje que corrompe la fe y es digno de que se lo decapite o lo queme. Por hereje que no quiere dejar su herejía. Diciendo que es católico, porque si es judío y dice soy judío, nadie lo toca. Pero si yo digo que soy católico y soy un judío marrano, es ahí el problema, mi hermano. Porque hermanos marranos, no. Así de claro. Comida kosher. Entonces, tenemos muy bien claro que tiene que ser en esa fe del Israel, de la descendencia en la fe espiritual y sobrenatural de Abraham. Y el error del padre Castellani era, como buen jesuita, que repite ahí como grandes teólogos que la fe basta en un Dios providente, no hace falta que sea trino. Eso es una herejía. Tiene que ser trino, porque si yo no creo en el Dios de la revelación uno y trino, no creo en el Dios verdadero, así de claro. Ni Abraham ni nadie. O creo en el Dios trino o no creo en Dios. Tendré una concepción de Dios
pero no es la concepción del Dios verdadero revelado. Ahora, ¿cómo puede ser? Y bueno, ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Pero hay que decirlo, porque incluso eso lo dice el padre Castellani en su catecismo para adultos, imagínense. Como dicho sea de paso, dice que Cristo no tiene existencia humana, sino divina, porque también confunde el ser con el existir. Y bueno, no me voy a poner a explicar aquí el ser en sentido de ese utactus essendi, que es el verbo, y de la existencia, que es estar en la realidad por tener ese ser divino, y nosotros por tener ese ser participado por creación. Bueno, pero para que vean ustedes que hace falta más filosofía y más teología en los seminarios. Y como ahora el cúmulo de esa ignorancia llega a su supina expresión, tenemos esto que tenemos. Dentro de la fraternidad y en el mundo entero. Y Vaticano II. Estos son problemas que se arrastran. Y bueno, no se zanjaron, no se corrigieron, y ahora, pues bien, así entonces, no hace falta providencia divina, hace falta Trinidad. Sin Trinidad no hay religión católica, apostólica y romana, ni iglesia católica, apostólica y romana. Y sin Trinidad no hay bautismo, así que tu tía, tu abuela y Tutankamón. Clarito, ¿no? O bautizamos en el Dios providente, no, en el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a creer o a reventar. Pero el ignorante ateo no tiene derecho, porque es un imbécil, como dicen las Escrituras, negar que Dios exista. Es decir, que yo no puedo tener un concepto de la divinidad suprema que no sea y exista. Es la única idea que exige su ser y su existencia por propia definición, cosa que no ha comprendido ni Descartes o Descartes o el descartado, ni Hegel y toda la filosofía moderna y muchos que se dicen tomistas. Así las cosas. Por eso hace falta un mínimo. Y por eso se predica tan poco y con tan poca autoridad. Y sí, y sermoncitos de vírgenes bobas. Mucho espíritu, mucha virginidad, mucha santidad, sin verdad. Y sin verdad no hay santidad. Sin verdad no hay Dios. Dios es la verdad. Ahora, otra cosa es tener un concepto chueco de Dios y pensar que Dios no existe. Sería un absurdo. Pero otra cosa es que la existencia de Dios no sea demostrada o probada, porque es otra cosa cómo yo obtengo esa idea de Dios. No la tengo innata, como los ángeles, sino que la tengo adquirida a través
de lo que yo veo, los efectos, las criaturas que exigen un creador. Así de sencillo. Que es muy distinto. Pero bueno, esos son problemas de orden teológico y sobre todo filosófico, en el llamado ontologismo. Las ideas. Entonces, que por lo menos quede claro, por si sale algún avisado por ahí, no de aquí, sino de por allá, y diga, el padrecito se cree que sabe mucho y está confundiendo. Ni me creo que sé mucho, pero no me estoy confundiendo, sé bien lo que digo. Pues bien, entonces queda claro que es la misma fe trinitaria. Y por eso Moisés deseó ver su día, como lo dice nuestro Señor. ¿Y cómo va a desear ver su día si no cree en la Trinidad? Para creer en Cristo hay que creer en la Trinidad. Si no, ¿de dónde sale Cristo? A menos que sea el Cristo a lo maometano, que creían que era un profeta, o como cree Francisquito, el papanatas ese, que dice que Dios católico no existe. Y la gente ante eso no dijo nada, pero como ahora dijo otra estupidez, que sí les hiere la sensibilidad al católico mediocre, cuando dice que no se reproduzcan como conejos. Claro que lo dice con una mala idea, pero la gente es más sensible a eso, a esa parte de la moral, que a la parte dogmática de la verdad que está negando a Dios. Eso quiere decir que ya entre los católicos, y por eso digo mediocres, lo que queda es una moral o moralina o moraleja, pero la dogmática, teológica de Dios, que diga lo que quiera. Eso no me preocupa. Y por eso me da indignación que me llamen 10 o 20 o 30 personas a preguntarme de esto, de los conejos. Y ninguno me preguntó cuando dijo lo del Dios católico. ¿Qué pasa? ¿Qué inversión hay? ¿Qué jerarquía hay? No hay moral sin dogma. Pero eso demuestra cómo nos tienen atontados y mediocrizados. Y mediáticamente tontunos. Y eso no es solamente privilegio de algunos fieles. Y hablo de fieles en todo el orbe o la esfera del mundo. No estoy hablando de aquí, porque a mí me llaman de todas partes. Si vamos al caso, quede claro. Pero debemos entonces tener bien en claro que antes de la moral, y para que haya una moral, yo tengo que creer en un Dios, en una verdad revelada. Entonces yo no puedo estar sensibilizándome mediocremente, y aún así hasta los sacerdotes, porque incluso sacerdotes abrieron el pico con esto de los conejos, y no abrieron el pico con que el Dios católico no existe. Eso nos demuestra cómo nos están dando vuelta el pastel, el ponqueo, como sea, o la tortilla. Las cosas no están en su lugar y en su jerarquía y en su importancia. Y ya no importa el saber teológico, queda la moralina, porque moral sin verdad, sin dogma, es moralina.
porque para hacer el bien tengo que conocerlo. Y el bien y la verdad se identifican, por eso son trascendentales del ser. Otro problema más filosófico. Es que la filosofía está metida en todo. Pues bien, entonces, mis estimados hermanos, dicho sea esto de paso, que nos haga reflexionar y veamos la importancia de la fe. Por eso nuestro Señor dijo asombrado: no he visto mayor fe en Israel. Yo supongo que se refiere al Israel de ese momento y no proyectado hasta Abraham, pero puede ser. Pero bueno, de todos modos, eso nos debe de hacer cuajar en la fe y ver, mis estimados hermanos, que toda la crisis actual es de fe. Es de fe. O se ve a la luz de la fe o no la veo. Y como es tan descomunal, que esto es una apostasía de las naciones, una gran tribulación, y la tierra, y todavía la iglesia está en la tierra. No vamos a pensar como Van Richter, que se va a ser arrebatada. La tribulación ya comenzó. Y los tiempos apocalípticos ya comenzaron, con el retorno de los judíos a la Tierra Santa, el fin de la diáspora, anunciado, no como dice otro amigo mexicano y que estimo, que ahora no se me viene el nombre, que hay un padre aquí en Chuachi que lo cita, y que está bueno el artículo, pero tiene un error. Cita a Ezequiel, pero esa cita de Ezequiel no es del retorno de los judíos a Israel, sino después de ese retorno en el milenio, que es muy distinto. Pero bueno, para hilar fino hay que por lo menos saber porque una cosa es que los judíos hayan retornado y otra cosa es que se conviertan y otra cosa es después el milenio. Porque las cosas no vienen de golpe y porrazo. Hay una preparación. Entonces yo no voy a confundir el pan cuando lo estoy amasando que ya sacadito del horno. Dos cosas distintas, aunque muy relacionadas. Pero bueno, y aquí vemos entonces por qué nuestro Señor nos dice en la mesa de Abraham, el reino de los cielos, incuado en su iglesia ahora, planificado en el milenio y entregado al Padre en el postmilenio o después de la segunda resurrección, ya en el reino del Padre eterno, en los cielos, que también puede ser aquí en esta tierra por segunda vez renovada. Ojo, ¿ven? Pero por ahora no me meto en eso, porque para entender esos detalles primero hay que entender lo grueso y después más lo fino. Pero ¿cómo voy a entender lo fino si no entiendo lo grueso? Entonces, primero que se nos meta en la cabeza el Apocalipsis y el milenio. Y por eso esta crisis es de fe. Y hay que verla con fe apocalíptica, en la esperanza apocalíptica de la parusía, porque este merengue no lo arregla ya mano humana.
Esto no lo arregla ni San Pedro, ni San Pablo, ni San Pío X, ni San Pío V. No lo arregla nadie, sino Cristo. Porque el deterioro ya es total. Las neuronas ya están marchitas o muertas o casi muertas. Y ese tejido no se regenera. Así estamos. Y eso ya lo había anunciado nuestro Señor. Y por eso entonces la reprobación del pueblo elegido por haber carnalizado las profecías que culminan matando a Cristo y la vocación de los gentiles. Y ahora la apostasía de las naciones de los gentiles que estamos viendo. Para que nos demos cuenta que nadie se salva por su linda y bonita cara, ni por su semen judío o lo que sea. Nos salvamos por la fe en Cristo, Rey. Y por su divina misericordia. Como dice San Jerónimo. Entonces, mis estimados hermanos, que nos sirvan estas cosas para afrontar con fe apocalípticamente esta hora presente que nos puede desequilibrar, desquiciar, desubicar si no estamos bien centrados y cuajados y cristalizados en la verdad eterna que debemos contemplar. Entonces, mis estimados hermanos, que esta parábola de hoy nos sirva para mantenernos erguidos y firmes en esta hecatombe apocalíptica que debe de culminar tarde o temprano, según la voluntad divina, con la parucía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.